Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Dios es soberano. La Biblia lo enseña y todos los cristianos lo afirmamos. Decir que Dios es soberano es decir que Él es rey. Si alguna vez usted necesita una palabra para conectar la idea de soberanía, para que usted pueda familiarizarse con la idea, es rey. Rey que reina, rey que dirige, rey que gobierna. Afirmar la soberanía de Dios es afirmar que Él es rey sobre su creación. Gobierna y dirige todas las cosas. Y que su sabia, su poderosa y su buena voluntad es la causa de todas las cosas. Sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia, algunos han limitado el alcance del gobierno de Dios o el alcance de su voluntad. Olvídese, usted se encuentra con un cristiano y usted le pregunta, ¿usted cree que Dios es soberano? Todo cristiano va a decir, sí, yo creo que Dios es soberano, pero no todos entienden lo mismo. Yo le pido a Dios que use su palabra, y si hay algo de esa conciencia en la mente de algún hermano o hermana aquí, que Dios use su palabra para corregir alguna conciencia o alguna información errónea respecto a Dios en este tema. Muchos afirman que Dios está en control de todas las cosas. Si yo haría una encuesta ahora y diría, ¿usted cree que Dios está en control de todas las cosas? Yo creo y espero que todos levanten la mano. Pero cuando se trata, por ejemplo, de hablar del pecado o de la entrada del mal en el mundo, dicen que Dios no tiene nada que ver con eso. Ahora, es cierto que Dios no es el culpable ni el causante del pecado ni de la maldad. Él no es el autor del pecado ni del mal. ¿Ok? Eso está claro. Dios no es el causante ni el autor del mal, pero no le puede poner punto final ahí. Usted tiene que ponerle coma. Pero Dios ordena que el pecado exista. Dios ha decretado que el mal exista. Ha sido el propósito de Dios que el pecado entre en el mundo. Si eso no fuese así, estaríamos hablando de un Dios que no siempre tiene el control de las cosas. Esa es la otra opción. Si decimos que Dios no decretó la entrada del mal, estamos diciendo que Dios no tuvo control de eso y que Él no gobierna. Estamos hablando de un Dios que no es absolutamente soberano, de un Dios que no está en total dominio de todo lo que sucede. En ese caso, ese ser no puede ser Dios y no sería digno de nuestra confianza. Si me dices tú, Dios no es quien controla o quien ordena que exista el pecado y la maldad, entonces cada vez que alguna tragedia, por ejemplo, o alguna aflicción me suceda, no podré refugiarme en Dios porque no tengo la seguridad de que Él pueda ayudarme. Si el mal, mis hermanos, llega solo por cosas del destino o porque el diablo lo ha traído arbitrariamente, estoy sugiriendo que Dios controla todas las cosas menos lo malo y que el mal lo controla Satanás. Esa es una terrible visión de Dios, número uno, y esa es una antibíblica visión de Dios. Lo cierto es que Dios está detrás de todo lo que sucede en su creación. La Biblia es clara y el testimonio es abrumador respecto a esto.
a Dios como gobernante y quien dirige todo lo que sucede en su creación. Un par de textos. Pudiéramos dar un sinnúmero de textos, pero un par de ellos nomás. Escuche lo que dice Eclesiastés 7:14. Escuche esto. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad o en el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Qué es lo uno? El día del bien. ¿Y qué es lo otro? El día del mal. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Otro texto. Salmo 145:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en el mar y en todos los abismos. Dios está en control de todo y Él siempre hace lo que Él quiere. Mateo 10:29. Para la idea de que sí, pero Él controla de una manera general. Él no está en los detallitos. Probablemente usted ha escuchado eso, o probablemente usted crea eso. Dios está en general y los detallitos ya. Escuche los detallitos. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Está hablando de una palomita, una tórtola, ¿no? ¿Sí sabe lo que es? Pajarillo chiquito. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Queriendo decir que cada vez que tú veas un pajarito caer, Dios lo ordenó. Este es otro texto. Eclesiastés 3:37. Más claro que esto no hay. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que no mandó? ¿Entiende el argumento? O como diciendo, no te atrevas a decir que Dios no está en control de todas las cosas. Esto a nosotros nos recuerda que Dios está en control de toda su creación. Dios controla y la dirige. Él dirige el mundo, Él dirige los eventos grandes y Él dirige los eventos pequeños. Dios es soberano sobre lo que sucede con todas las naciones y con lo que sucede con cada uno de sus hijos. Dios ordena, dirige y gobierna las cosas que suceden a lo largo de la historia y las cosas que suceden en el día a día. Usted tiene que leer la Biblia una sola vez entera y usted va a corroborar que eso es cierto. Dios es soberano y eso es una buena noticia. Ahora, este no es el único aspecto problemático para algunas personas respecto a la soberanía de Dios. Como que tú me estás diciendo que Dios ordenó la entrada del pecado en el mundo. Si Dios no lo ordena, no hubiese pecado en el mundo. Pero hay otros 2 aspectos en los que muchos cristianos batallan respecto a la soberanía de Dios. Y estos 2 aspectos Pablo lo va a mencionar. ¿Cuáles son estos 2 aspectos? Y lo vamos a ver en un momento. Cuando tú dices, Dios es soberano, todos los cristianos decimos amén. Ahora, cuando tú dices, Dios es soberano en elegir a quién salva, eso es 1, Dios es soberano en la salvación. Y 2, Dios trae las cosas buenas que te pasan. Yes. Y Dios también ordena que las cosas malas te pasen. Son 2 cosas, vamos a ver aquí. Dios es soberano en la salvación de los pecadores y Dios es soberano en el sufrimiento de los creyentes. Versículo 29. Sin perder de vista el versículo 28, que lo vamos a leer en un momentito. Dice, es importante esta palabra, la primera, porque. O sea, él está conectando lo que está diciendo en el versículo 29 con lo que va a decir, con lo que ha dicho antes. Porque, ¿ok? Preste atención a eso. Dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, la manera positiva de decirlo, Él te concedió creer en Él. En inglés lo dice, it has been granted. El texto original, o en el texto original,
La raíz de la palabra concedido, ¿ok? En español decimos cuando alguien te concede, alguien te da o alguien te otorga algo. La raíz de esa palabra que utiliza Pablo es la palabra gracia. Y Pablo usa esa palabra para expresar y enfatizar que de lo que está hablando es un regalo, es un don, es una gracia. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje que es lo siguiente: creer es un don de Dios. Es por eso que en la última parte del versículo 28 dice, y esto de Dios. Eso quiere decir que es Dios la persona que la otorga. Dios es el sujeto. Dios es quien la da. Note el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros. Él está haciendo una distinción aquí. Ellos y vosotros. Ellos y vosotros. Lo que Pablo está diciendo es: ustedes creyeron porque Dios les concedió creer. O para decirlo de otra manera, ellos no son salvos y ellos los persiguen porque a ellos Dios no les dio la fe para creer. Ustedes abrazaron la fe porque Dios les dio el creer. En otras palabras, Dios es quien da la fe. Él hace que los creyentes crean. Es decir, es Dios quien determina a quién salva. Dios es quien escoge a los que salvará y a ellos les da fe para creer. Yo sé que para algunas mentes esto es blasfemia. Pero es una verdad que está presentada con claridad en las Escrituras. Que Dios decida darle a algunos la fe para creer y no darle a otros. Tranquilo, que voy a citar unos textos, no se preocupe, de la Biblia, ¿ok? Yo voy a citar unos textos. Pero el que Dios le dé a algunos creer y a otros no, es una verdad que es ampliamente enseñada y claramente enseñada. Cuando digo amplia es porque son muchas veces, cuando digo clara es porque no hace falta un PhD en teología para entender lo que Pablo está diciendo en esas cosas. Y yo diría que en la Biblia también la soberanía de Dios para escoger pecadores, para salvarlos, es una verdad presentada, no de una manera escandalosa ni incómoda. Pablo la presenta de una manera natural. Él dice, Dios siempre ha escogido. Ese es el carácter de Dios, esa es la naturaleza de Dios. Dios escogió a Abraham, Dios escogió a su pueblo, Dios escogió a David. Lo más natural es que Dios escoja a quienes Él quiera ser objeto de su gracia y su favor. No hay nada de alarmante ni escandaloso. Dios es soberano y Él hace lo que su buena y sabia voluntad determina. Eso es Pablo. Note que dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo dice que creáis en Él. Hay algunos a quienes Dios les da el creer y hay otros a quienes Dios no les da el creer. Es Dios quien en un acto de gracia soberana elige pecadores para salvarlos. Y a esas personas Dios le da la fe para que crean. Ahora, quiero hacer dos menciones de algo. Dios da la fe al pecador
pero es el pecador que cree. Dios no es quien cree. Es Dios quien otorga la fe, pero es el pecador quien ejerce el creer. Por eso Jesús decía a la gente: arrepentíos y creed en el Evangelio. Queriendo decir, quienes creemos somos los que escuchamos la invitación de Jesús. Es Dios quien otorga la fe, pero es el pecador quien ejercita, si se quiere decir así, la fe con la que es salvo. Ahora, esto es un misterio, porque si Jesús sabe que es Dios quien otorga la fe, ¿por qué Jesús llama a todos al arrepentimiento? Porque la invitación es para todos y el hombre tiene que creer. El que no crea no es salvo. Ambas cosas están presentadas en la Biblia. Que Dios es quien da la fe y que al hombre se lo llama a creer. Una lectura, si usted hace una lectura responsable, una lectura piadosa de la Biblia, te va a llevar a afirmar ambas cosas, aunque en tu mente y en nuestra mente no las podamos conciliar. Dios es soberano para elegir pecadores, para salvarlos, y el hombre es responsable para creer. Y esto es presentado recurrentemente. Voy a citar un par de textos. Escuche la manera como se habla de esto. Jesús les dijo a los fariseos no creían. Juan 10:26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Escuchó lo que está diciendo Jesús? ¿Por qué no creían los fariseos? Porque no eran de sus ovejas. Escuche Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban. Esto es después del primer viaje misionero de Pablo. Pablo hace su primer viaje misionero y escuche cómo Lucas, el escritor de Hechos, cuenta acerca de la conversión. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pregunta: ¿y por qué no creyeron los otros? Respuesta: porque no estaban ordenados para vida eterna. Mire, un niño de 6 años entiende eso. Escuche: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué creyeron? Porque estaban ordenados para vida eterna. Otro pasaje más conocido, Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pablo decía: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escucha lo que Pablo dice en Romanos 9 acerca de la elección de pecadores. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. ¿Usted ha escuchado eso? Que Dios a quien quiere le muestra misericordia, y al quien quiere endurecer, lo endurece. Yo sé qué palabra está aquí en la mente de alguno de ustedes aquí. Ok, yo sé qué palabra está ahí. Eso es, ¿qué decimos? Eso es injusto. ¿Sabe qué responde Pablo cuando alguien argumenta así? Pablo dice en Romanos: ¿y quién te crees tú para cuestionar a tu hacedor? Eso es lo que responde. ¿Quieres justicia? Diría Pablo. ¿Quieres justicia? Si quieres justicia, ¿qué es lo que Dios te daría? ¿Es justicia lo que quieres? Sí, claro, justicia. Escuche lo que dice Pablo.
Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, por donde usted quiera verlo, la enseñanza de la elección de pecadores para salvarlos es una enseñanza frecuente, clara y presentada de una manera natural en la Biblia. A los que escoge, Dios les da la fe para creer. ¿Sabe por qué usted creyó, mi hermano, mi hermana? No porque usted lo analizó mejor. No, usted estaba muerto, muerta. Un muerto y una muerta no analiza nada. ¿Sabe por qué usted creyó? Porque Dios le dio nueva vida, abrió sus ojos, cambió su corazón. Lo que antes no entendía, ahora lo entiende, y usted recibió la fe como un regalo y usted creyó. Y es Dios quien la da, porque la salvación es toda la obra de Él. No dice Salmos 3:8, la salvación es del Señor. No dice Jonás 2:9, la salvación es del Señor. No dice Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Si la salvación fuese provista por Dios, pero la fe no fuese provista por Él, no podemos darle completa gloria a Dios. Porque si Dios da 99 pasos para la salvación y el hombre tiene que dar uno, y ese paso se llama la fe, entonces el hombre merece el reconocimiento de por lo menos 1%. Y deberíamos decir, la salvación es de Jehová al 99% y 1% le pertenece al hombre. Pero lo cierto es que la Biblia enseña que la salvación es de Jehová de principio a fin, para que la gloria sea de Jehová de principio a fin. Dios es quien ha otorgado todo lo necesario para la salvación, para que la gloria de la salvación sea para Dios. Pablo lo decía de esta manera, en un texto bastante conocido que estudiamos cuando estudiamos Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, mis hermanos. Dios te la otorgó, es un regalo. Y la da Dios para que nadie se jacte. Jonathan Edwards decía, no contribuyes en nada para tu salvación, excepto con los pecados que la hacen necesaria. Qué bien dicho eso. No contribuyes en nada para tu salvación, excepto con los pecados que la hacen necesaria. Es decir, los cristianos no contribuimos con nada en nuestra salvación. Lo único que traemos a la mesa son los pecados que cometemos. La fe es un don de Dios. El día que usted y yo creímos porque Dios nos dio el regalo de la fe. ¡Wow! Eso es glorioso. No es, Señor, me salvaste, aunque yo hice mi esfuercito, tú sabes, puse ahí mi dólar, tú pusiste los 99, pero gloria a ti. No. La fe es un don de Dios. A vosotros, dice Pablo, a vosotros es concedido, a ellos no, a ustedes sí, el que crean en Él. Y dos, habíamos dicho que Dios es soberano sobre la salvación de los pecadores, pero también Dios es soberano respecto al sufrimiento. Note la segunda parte del versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En este momento, los filipenses están experimentando persecución y oposición. Eso lo ha dicho en el versículo 22. Hay gente que se está oponiendo a ustedes, le dice Pablo. Pero Pablo les dice a ellos, hey, Dios les ha concedido a ustedes padecer por Cristo. Dios te ha dado el padecer por Cristo. C.S. Lewis escribió hace muchos años. C.S. Lewis es el escritor de las Crónicas de Narnia, un escritor cristiano. Y él, cuando su esposa fallece, él escribe un libro que se llama An Observation
of grief, una pena en observación, decía él en su libro. Y él decía que el sufrimiento trae dos cosas. El sufrimiento trae dolor y el sufrimiento trae confusión. Si hay algo que el sufrimiento trae, es dolor al corazón, pero también trae confusión, porque muchas veces el sufrimiento te deja tan desubicado. Y es por eso que necesitamos información verdadera acerca del propósito y la naturaleza del sufrimiento para poder estar en un mejor sitio cuando suframos. Y este pasaje es una verdad que nos va a guardar del error, del engaño y la mentira. Necesitamos que Dios me diga algo acerca del sufrimiento para que cuando sufra no saque conclusiones erróneas. Y Él me está diciendo: hey, yo te he dado, yo te he otorgado, yo te he concedido el padecer por Cristo. Sufrir por Cristo es un don de Dios. ¿Usted lo ve? Así como ha concedido fe, así también ha concedido sufrir por Él. Dios es quien ordena la persecución para los cristianos. Dios es quien ordena cuando tú padeces por tu fe. Y eso es bueno, porque eso significa que estás en las manos de Dios incluso cuando sufres. Incluso cuando padeces, recuerda que estás en el lugar y en el momento que Dios ha ordenado para tu vida. Eso quiere decir también de que a Dios no se le escapó que los filipenses sean perseguidos. Dios se los concedió. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Hey, filipenses, están sufriendo ustedes, están sintiendo oposición, están siendo perseguidos. Hey, el Señor les ha dado eso como un regalo. Así como les ha dado el regalito de la fe, Dios también les ha dado el padecer por Jesucristo. Note que el texto sigue diciendo, versículo 30, no sé si es el 30, sí. El 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Otra manera de usar la palabra teniendo el mismo conflicto es experimentando lo mismo que yo experimento. Como diciendo, ustedes no están solos, yo también he recibido de parte de Dios el padecer por Cristo. Ustedes vieron, porque los filipenses vieron cuando a Pablo lo apresaron en Hechos 16. Ustedes vieron cuando me arrestaron y me metieron en la cárcel. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas estaban metidos en la cárcel de Filipo y comenzaron a cantar? Y la cárcel se abrió y Pablo le dice a ellos: ahora ustedes oyen que yo estoy preso por causa de Cristo. Eso es lo que quiere decir, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Mis hermanos, este es el llamado de Dios para sus hijos. ¿Cuál? Padecer como su hijo. El llamado y el don de Dios para sus hijos es sufrir como su hijo. El sufrimiento por Cristo es un regalo. El sufrimiento por Cristo es un regalo. Pedro tenía esa visión. Si usted puede buscar Hechos 41, si usted puede buscar Hechos 5:41, usted va a notar que esto no es que a Pablo se le chispoteó con esto. En este pasaje se nos cuenta de que cuando los discípulos estaban siendo perseguidos y que el sumo sacerdote mandó a arrestar a Pedro y a Juan,
Luego, cuando a ellos los soltaron, mire lo que dice el versículo 41. Ellos, o sea, Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio, amargados de haber sido maltratados. No dice amargados. Aburridos. No dice aburridos. No dice criticando y quejándose. No dice con autocompasión y lástima con ellos mismos. ¿Sabe qué dice? Ellos salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Usted escuchó eso, mi hermano, mi hermana? Pedro y Juan salieron muertos de la risa. ¿Por qué? Porque Dios los tuvo por dignos de padecer por Él. Esto es una visión opuesta a la visión de incluso muchos cristianos hoy. Esto es revolucionario. Sobre todo cuando hoy día se mira el sufrimiento como una señal de que algo estarás haciendo. Qué terrible visión del evangelio. ¿Tú me estás diciendo que cada vez que sufro es Dios pasándome la cuenta? Sí. Qué terrible visión. Es por eso que en las iglesias no hay confesión de pecados y de luchas. Y siempre la gente está diciendo, estoy en victoria total y absoluta. Mentira, no estás en victoria. No hay problema. ¿Estás batallando porque un hijo se está portando mal? Dímelo y oramos juntos. Tú no eres menos porque estés siendo afligido. Tú no eres menos porque tengas un cáncer del que no has sido sanado. Pedro dijo, yes, me metieron preso. Golpe. A los cristianos los odiaban. Yes. Me metieron, no me dieron de comer. Por Cristo, estoy aquí por Cristo. ¡Wow! Padecer por Cristo es un regalo que Dios otorga a sus hijos. Tu fe en Cristo, mi hermano, mi hermana, traerá dificultad. Tu fe en Cristo va a traer dificultad. En tu escuela, en tu familia, en tu lugar de trabajo, tu obediencia a Dios muchas veces traerá aflicción. Te traerá problemas. Tu compromiso y tu lealtad a Cristo causará persecución, aflicción y tribulación. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que padecen, ¿qué? Persecución. No dice, pobrecitos los que padecen persecución. No. Bienaventurados, macarios, felices, dichosos. Cuando salga de este problema, no cuando salgas de este problema. Cuando estás padeciendo por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Incluso esa aflicción, esa adversidad, esa dificultad, todas ellas están bajo el conocimiento de Dios y bajo el dominio de Dios. Todas ellas son dadas por Dios. Nos emocionamos cuando alguien dice, oye, te traje algo, te quiero dar algo. Nos gusta, ¿no? ¿O no? Un regalito, te traje un regalito. ¿Qué es? Dice Dios, vas a padecer por mi hijo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Se da cuenta la visión que tenemos? Que está tan influenciada por la visión de este mundo. La visión de este mundo es, mientras menos dolor, mejor. Evitemos el dolor, evitemos la incomodidad, evitemos las molestias. Por eso es que ahora hay drive-thru. ¿Para qué tengo que sufrir bajando del carro si puedo ir a un drive-thru?
La visión de este mundo es mientras más cómodo, mejor. Y nosotros los cristianos abrazamos eso. Por eso escuchamos textos como este, como decimos, un don de Dios, el sufrimiento. Pero es un don. Es un don. La oración debería ser: Señor, ayúdame a creer y aferrarme a esa verdad, para que cuando yo vea la próxima vez sufrir por causa del Evangelio, yo no, en lugar de quejarme, yo pueda decir: Señor, gracias por haberme tenido digno del Evangelio, de sufrir por el Evangelio. Te botaron del trabajo porque eres cristiano, porque te mandan a mentir y tú no quieres mentir. Eso es persecución, en un sentido. Si te botan, la Biblia dice, tú te puedes gozar, porque Dios te ha concedido eso. Quiero hacer una salvedad con esto, porque alguien pudiera preguntar, ¿y qué del sufrimiento que no es por causa de mi fe cristiana? Que casi siempre es la mayoría. ¿Dios también ordena eso? Se puede decir, por ejemplo, vamos a usar 3 ejemplos de 3 tipos de sufrimiento que no tienen que ver por nuestra fe cristiana, o no tienen que ver porque hemos sido, por ser creyentes estoy sufriendo esto. Estos 3 casos, por ejemplo, no. Se puede decir, por ejemplo, que el cáncer, el despido de tu trabajo porque ya no hay más trabajo, o los problemas con mis hijos son por causa o a causa de Cristo. ¿Podemos decir eso o no podemos decir eso? Porque el pasaje se está enfocando en el sufrimiento que es por causa de Cristo. Porque es cierto que no todo el sufrimiento es causado por nuestra lealtad a Cristo. No todos los padecimientos son por ser fieles a Cristo. El cáncer es un ejemplo, problemas con tus hijos es otro ejemplo, y un despido laboral de tu trabajo también ese es otro ejemplo. Yo quiero decir 2 cosas. Primero, sea que el sufrimiento es causado por nuestra lealtad a Cristo, o sea sufrimiento por vivir en un mundo caído, sigue siendo Dios quien lo ordena. Sigue siendo Dios quien decreta eso. Dios sigue siendo soberano en determinar lo que nos sucede. Segundo, que todo sufrimiento para cristiano, sea cualquier forma de sufrimiento, sea por causa de vivir en un mundo caído, sea un cáncer, por ejemplo, sea un problema con tus hijos, o sea un sufrimiento a causa del Evangelio por tu lealtad a Cristo, todo sufrimiento para el cristiano debe ser sufrido para Cristo. En el sentido de que en el cáncer, en el problema de trabajo y el problema de mis hijos, me aferro a Cristo, confío en Cristo y encuentro mi paz en Cristo. Encuentro en esa aflicción mi fortaleza en Cristo y mi gozo en Cristo. Todo sufrimiento es dado por Dios y es dado para que Cristo sea visto más precioso. ¿Cómo va a ser Cristo visto más precioso en la aflicción? Por medio de nuestra confianza en Él. Para que Cristo sea glorificado, exaltado, honrado. Si nuestro sufrimiento no fue por Cristo, nuestro sufrimiento también puede honrar a Cristo por la manera en cómo confiamos en Él y cómo descansamos en Él. Esto es lo que tenemos aquí. Este pasaje, especialmente el versículo 29, nos está enseñando 2 cosas. 2 cosas. Es Dios quien concede la fe con que creemos. Es Dios. Y es Dios quien concede el sufrimiento a los creyentes. De Dios viene la fe para creer en Cristo y de Dios viene el padecer por Cristo. Amén. Tengo 4 palabras de aplicación. Una, dirigida para mis amigos no cristianos
Y 3, para mis hermanos creyentes. Amigo, si tú no eres de Cristo, si tú dices, yo no soy cristiano, yo te hago la invitación. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesucristo. La manera errónea de hablar de esto, tú entendiste mal si tú dices, bueno, si Dios es quien escoge y es Dios quien da la fe, me imagino que no he creído porque Dios no me ha dado la fe. No, esas no son las preguntas que tú te debes plantear. Tú no debes plantearte de, ¿y cómo yo sé si Dios me ha dado fe para creer o no? Sería erróneo plantearse esas preguntas. En realidad yo te sugeriría que te plantees otras preguntas. Por ejemplo, deberías preguntarte, en lugar de preguntar ¿cómo yo aprendo si Dios me ha dado fe o no me ha dado fe? ¿Cómo yo averiguo si soy escogido o no soy escogido? No, deberías hacerte este tipo de preguntas. Número 1, ¿soy un pecador que necesita salvación? Esa es la primera pregunta. La segunda ¿es Cristo un Salvador suficiente? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Y la tercera es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es un ejercicio vano decir, tengo que averiguar si yo soy escogido o no. Y si soy escogido, entonces creo. No hay tal cosa. Tienes que averiguar primero, responder, si eres un pecador que necesita salvación. La respuesta sí, eres un pecador que necesita salvación. La segunda, ¿es Cristo un Salvador confiable? Sí lo es. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, y lo que Él hizo asegura salvación para todo aquel que se arrepiente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Correr a Jesucristo. Corre a Jesucristo, arrepiéntete. Dale tu vida a Jesucristo. Deposita tu confianza en Él. Descansa en Él. Tú necesitas salvación. Si tú no estás en Cristo, tú estás perdido. Y si tú te mueres hoy, tú vas una eternidad separado de tu Creador. Se llama infierno, dijo Jesucristo. Tú estás buscando en las cosas del mundo y las cosas creadas, aún las cosas buenas, estás buscando lo que solo Dios puede darte. Estás buscando gozo, pero en cosas que no te van a dar verdadero gozo, porque son cosas que dependen de las cosas de este mundo. El verdadero gozo, deleite, solo lo encuentras en Jesucristo. Confía, amigo, confía en Jesucristo. Él es un Salvador suficiente. Él está vivo para salvarte. Él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo te daré descanso. Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. La pregunta es, ¿vas a venir a Cristo en fe y arrepentimiento? ¿Vendrás humillado y abrazarás al Salvador? Tres palabras para mis hermanos. Número 1, alaba a Dios por la fe de tu salvación. Él te concedió creer a ti. Cada mañana tú tienes la oportunidad y el deber de dar gloria a Dios por tu salvación. Aunque tú digas, no tengo nada por qué orar. Y en especial, mi hermano, mi hermana, si ha habido algún día algún olor a jactancia, donde tú dices, wow, yo soy tan bueno, Dios me ha salvado porque soy chévere. Si así es como tú piensas, tú estás perdido. Dios no salva a los chéveres. Habrá millones de chéveres en el infierno. No hay chéveres, porque tu esposa no dice lo mismo. Eres un pecador. Amas el pecado, disfrutas el pecado, te deleitas en el pecado, ¿no? Amas el pecado. Eres un pecador que necesita salvación, necesitas un Salvador.
Estás viviendo un engaño. Pero si eres de Cristo, sacúdete de la jactancia. Sacúdete. Apesta la jactancia en el cuarto de la gracia. Dos, si el sufrimiento es un don que viene de Dios, conclusión, abraza el sufrimiento. Que Dios nos libre de quejarnos, de huir. El salmista decía, esto es espectacular: yo me ampararé bajo la sombra de tus alas hasta que pasen mis quebrantos, decía. No nos quejemos. El sufrimiento es un don de Dios para los suyos. La respuesta correcta sería: Señor, dame la fe para abrazar el sufrimiento. Ayúdame. Ya lo entiendo, pero ahora dame un corazón que crea eso y pueda apropiarse de esa verdad. Pablo le decía eso a Timoteo. Escuche lo que Pablo le decía a Timoteo que estaba padeciendo. Timoteo, en su segunda carta que Pablo le escribe a él, estaba pero en el piso. ¿Y saben lo que le dice Pablo a Timoteo? Según de Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo? Sí, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. En otras palabras, déjate la queja, deja la vergüenza y abraza lo que Dios ha ordenado para ti, incluso si eso es sufrimiento. Y es Dios quien da el don para eso, el don de confiar en eso. Una manera correcta de tomar este sermón, y si tú dices, pero ¿cómo que? O sea, a mí no me gusta, a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Esto no implica de que, uy, qué feliz, estoy sufriendo. No. Pero una manera correcta de tratar con esta verdad es llegar a casa y decirle: Señor, yo entiendo por tu palabra que el sufrimiento es ordenado por ti y es un don que tú concedes. Pero yo te pido que me des un corazón que confíe en esa verdad, que descanse en esa verdad, que se apropie de esa verdad. Ayúdame, ten misericordia de mí. Y si está sufriendo 2 años, usted cada día de esos 2 años, usted se levanta por la mañana y le dice: Señor, hoy, no sé mañana, hoy yo necesito esa misericordia que es nueva en esta mañana. Ayúdame a abrazar esta etapa que tú tienes para mí. Y 3, confía que Él te dará la fe para el sufrimiento. La fe es el don de Dios no solamente para ser salvo. La fe es el don de Dios también para ser sostenido y preservado en la aflicción. ¿No tienes nada que pedirle a Dios? Se nota que no conocemos nuestro corazón. ¿Sabe cómo se levanta nuestro corazón todas las mañanas? Incrédulo. Incrédulo. Yo no sé si a esto le pasa, pero ¿cómo nos levantamos todas las mañanas? Amargos, cansados, ¿no? Así está el corazón. El corazón se levanta tieso, no cree nada. Cada mañana hay que levantarnos y decirle: Señor, hoy usted mira en su casa y usted dice: wow, no hay problemas en mi casa. Mi cónyuge me quiere, mis hijos también, estoy sano, la gente en la iglesia me quiere, en mi trabajo soy el empleado del mes en todo el 2019, me han aumentado, donde quiera que miro. Pero Señor, tengo un serio problema. Mi corazón no cree en ti. Mi corazón desconfía en ti. Por eso vivo inseguro. Por eso me ofendo tan rápidamente. Por eso me deprimo.
Por eso soy tentado a pecar, soy llamado a pecar, porque no creo en ti. Dame hoy día el don de la fe, dame el creer en ti. Mis hermanos, yo te estoy diciendo algo que yo hago todas las mañanas. ¿Sabe por qué? Porque mi corazón necesita que Dios lo sostenga con fe todas las mañanas. Y cuando le pedimos, Él nos da fe para ese día. Por eso sus misericordias son nuevas cada mañana. Usted puede orar. Si usted se levanta a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, la hora que sea, usted puede tomar 5 o 10 minutos. Deje el cereal, deje el café un momentito, siéntese un momento, vaya a su sala, siéntense en su cama, en cualquier lugar de su casa, y usted dígale: Señor, concédeme el don de la fe hoy día, para deleitarme en ti, para confiar en ti, para sostenerme en ti. Ayúdame, dame fe, ayuda mi incredulidad. Y Dios será glorificado, porque Él dice: todo lo que tú me pidas en conformidad a mi voluntad, ¿qué dice? Yo lo haré, yo te lo voy a dar. Pedirle fe está dentro de la voluntad de Dios. Pedirle fe a Dios está dentro de su sabia y buena voluntad para nosotros. Amén.